tema de esta noche. Vamos a seguir. Voy a pedirle por aquí a los que me tienen una pequeña reunión. ¿Será que me estarán mirando estos jovencitos que están aquí adelante? Los niños que están adelante, por favor, me miran. Les voy a pedir que me regalen su atención. Amén. Ocúpate en estas cosas. El libro de los Hechos, en la lectura que estamos haciendo, estamos encontrando primero lo que el Señor planeaba hacer, lo que el Señor planeó hacer en esa gente que aparentemente iba a quedar como sola sin la presencia de Jesús. Pero el libro de los Hechos, que es también el libro del Espíritu Santo, entonces empieza a poner en claro cuál era el propósito de Dios para ese grupo de personas que habían seguido a Jesús. Teníamos, aquí me muestra 120, pero en el libro de la carta del apóstol Pablo a los Corintios me muestra más de 500 hermanos, que fueron los que finalmente quedaron de 3 años de ministerio, 3 años largos, fueron los que quedaron siguiendo a Jesús. Jesús tuvo muchísimos seguidores, pero no todos se quedaron con él. La gente le dio la espalda y se fue, pero al final quedaron 500 y tanto de hermanos. Pero aquí, en Hechos de los Apóstoles, me va a hablar del trato del Señor con un grupo especial que llama los apóstoles y las mujeres, y ese grupo componía 120 personas, con los cuales el Señor iba a comenzar la más grande y extraordinaria obra, porque a partir de ellos el Evangelio iba a cruzar todas las fronteras, todas las culturas, e iba a reunir a los pueblos que estaban en un grave conflicto. Ahí convergían las potencias mundiales, las potencias económicas, ahí estaba el Imperio Romano, ahí estaba la cultura griega, que había hecho ya un eco muy grande, pero también estaban los judíos, una cultura muy respetable en la época, y habían conflictos de toda clase, pero el Señor eligió toda clase de personas y los tenía ahí siguiéndolo. Por eso entonces empezamos a ver que el plan del Señor era darles poder a la iglesia. El Evangelio, dice la Biblia, que es poder de Dios para salvación. Pero cuando se habla de poder de Dios, se habla de una manifestación de Dios en la vida de cada persona. No solamente poder es una palabra al aire para mostrar una cierta autoridad de un grupo, sino es la manifestación de Dios directamente sobre una persona. ¿Para qué? Para que sea testiga. Recordamos que el plan del Señor era ser testigos, y ya hemos entendido que ser testigos no era lo que hoy entendemos como testigos, de pararse a dar un testimonio, sino testigo era aquel que estaba dispuesto a entregar su vida, porque testigo es mártir, alguien que iba a dar su vida por esa causa. O sea, quien estuviera dispuesto a morirse realmente sería un testigo. Y en el libro de los Hechos vemos con toda claridad que en los apóstoles se cumplió esa palabra, que le iban a ser testigos, que fue el tema que hablé en la anterior enseñanza.
Pero para que eso se cumpliera, ellos, dice la palabra del Señor, que volvieron a Jerusalén. ¿Por qué? Porque estaban como con ganas no, ellos se habían ido. Ellos se habían ido hasta Galilea. Recuerden, más de 100 y tantos de kilómetros de distancia habían puesto entre Jerusalén y Galilea, porque en Jerusalén habían grandes dificultades, ahí había sido muerto Jesús, y en Galilea pues no ofrecía para más la tierra de ellos, donde uno nació, donde uno se crió, pues es como más fácil. De todas maneras uno es conocido con la gente. Ellos se iban para Galilea, o se fueron, y allá el Señor fue a buscarlos. El Señor le dijo a Marta: vea, dile a Pedro y dile a los otros que nos vemos en Galilea. O sea que el Señor fue hasta Galilea, y de Galilea se los trajo ¿a dónde? A Jerusalén. Por eso es que les dice: vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén. Ese texto que sabemos, que lo hemos repetido y lo hemos oído tantas veces, pues a veces no le entendemos el significado. ¿Qué era quedaos en Jerusalén? Es que quedarse en Jerusalén tenía unas implicaciones, representaba dificultades, representaba peligro de muerte. Entonces, quedarse en Jerusalén no se podía hacer de cualquier manera. Quedarse en Jerusalén debería tener entonces una manifestación muy diferente a la que ellos habían vivido. Ellos habían vivido la bendición de ver los milagros. En algunos momentos, por la mano de ellos, recuerde que fueron enviados primero 12 y después 70, día 2, y se les dio autoridad y se les dio poder para sanar enfermos, para echar fuera demonios, y ellos regresaron contentos viendo cómo se manifestaba el poder de Dios cuando ellos reprendían los demonios, cuando ellos sanaban a los enfermos. Pero el Señor les aguó la fiesta, o sea, no los dejó alegrarse por los milagros, sino les dijo que más bien se gozaran de que sus nombres estuvieran inscritos en el libro de la vida. Pero como ellos apenas fueron enviados del Señor y regresaron a Él, ellos contaban con el gran apoyo de Jesús. Así que tenerlo a Él presente era de todas maneras estar muy descansado. Alguien estaba al frente, alguien tenía la responsabilidad, alguien era el que predicaba. Ante cualquier dificultad que se presentara, ellos no tenían que pensar qué iban a hacer, ni ponerse al frente, sino Jesús hacía todo. Así que ellos habían estado acostumbrados a esa vida, donde Jesús resolvía todo. Ellos sabían que Jesús era capaz de resolver hasta la comida. Si habían miles de personas sin alimento, ya sabían que el Señor podía alimentar a multitudes. Si habían enfermos, sabía que el Señor lo podía sanar. Si estaba el mar embravecido, sabían que el Señor lo podía calmar. Pero cuando ya Jesús no estuvo, porque la Biblia dice, viéndolo ellos, fue levantado al cielo. De ahí en adelante implicaba que ellos ya iban a vivir, y escúcheme bien, lo que iban a vivir ya en adelante. Si tuvierais fe como un grano de mostaza. De ahí en adelante ellos iban a empezar a vivir por fe. Amén. Era vivir por una experiencia que Dios les había dado, de que Él había venido, de que Él se había manifestado y había hecho tantas cosas. Ahora ellos necesitaban creerlo, pero ahora necesitaban ir a la práctica, vivirlo en carne propia. Pero el Señor dijo que no los iba a dejar solos.
que no iban a quedar huérfanos, sino que con ellos iba a estar el Consolador, con ellos iba a estar el Espíritu Santo. Así que los apóstoles vemos cómo es que funciona esto. El libro de Hechos nos ayuda a entender cómo es que funciona esto. O sea, cómo alguien podrá vivir una vida diferente y enfrentarse a lo que sea, hasta la misma muerte, y salir ileso, sin pasarle nada. Cuando el Señor ascendió, ¿qué hicieron ellos? Oye, empezaron a actuar. No se fueron para otro lugar que para el lugar que el Señor les dijo. Estaban a 1 kilómetro, recuerden que estaban a distancia de un día de reposo, que es 1 kilómetro de distancia, en el monte Olivar. Ahí, de todas maneras, al enterarse los enemigos que lo estaban buscando, pues ellos podían haber huido de ahí, haberse alejado de la ciudad de Jerusalén, porque estaban a las afueras. Pero lo que hicieron fue que volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto. Recordemos que el aposento alto era el lugar menos apropiado para uno refugiarse cuando está en peligro, porque si todas las casas, la mayoría son de un solo piso, pero hay una casa que tiene 2 plantas y que la parte de la segunda es escueta, o sea que no hay ese ventanal ahí para... En ese tiempo no existía eso. Entonces era subirse al peor lugar para uno irse a esconder y quedarse ahí a esperar algo que no habían visto, algo que no habían vivido. Lo que pasa es que como uno se lee la historia de memoria, pero al uno meterse en esa escena donde están ellos están en un lugar donde cualquiera que pasa dice, mire, ahí están esos que siguieron a Jesús, ese que mataron, ese que enterraron, mírenlo, ahí están reunidos. ¿Quién sabe qué estarán haciendo? Eso representaba un peligro, una amenaza. ¿Pero por qué lo hicieron? ¿Quién los motivó? ¿Quién los impulsó a estarse ahí? La obra del Espíritu Santo. O sea, la obra del Señor Jesús los impulsó a quedarse ahí y se quedaron en el aposento alto. Pero ¿cuál fue la ocupación? ¿En qué se ocuparon en ese periodo de tiempo? Perseverancia en la oración, o sea, en la búsqueda de Dios. Recuerde que ellos, cuando Jesús subió al monte a orar antes de ser entregado, Jesús le pidió algo a sus discípulos, y es: velad conmigo. Él les dijo que velaran. Otros textos dicen, cuando ya regresó después de haber orado 1 hora, Él les dijo: velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero lo primero que el Señor hace no es decirles que oren, sino que velen. Velad, ¿qué significaba? Que se quedaran despiertos. Ellos no tenían que hacer nada más sino quedarse despiertos. Pero cada vez que Jesús iba y regresaba, ¿lo encontraba cómo? Dormidos. Estaban dormidos.
Entonces Jesús los despertaba y les decía, velad y orad. Esa fue la motivación que le daba el Señor, y se iba otra vez hasta que llegó y dijo, ya basta de dormir. O sea que no los movía. En ese tiempo Jesús se iba al monte y dice, y pasó toda la noche orando. ¿Y los discípulos qué? Durmiendo, toda la noche durmiendo. Pero aquí ya, en el libro de los Hechos, en el verso que acabamos de leer para comenzar, dice, todos estos. Mire el cambio, el giro que hay en el grupo. Todos estos perseveraban unánimes. O sea que estos, ¿cuáles? Los 120 apóstoles y el resto de discípulos, y entre ellos todas las mujeres y María, la madre de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hace que una persona sea capaz de hacer cosas que antes no hacía ni podía hacer? La intervención de Dios directamente en la vida del hombre. Nadie puede hacer nada, el Señor lo dijo, no puede hacer nada si no le fuera dado de arriba. Usted no se podrá mover a buscar a Dios si no es Dios el que se lo pone. Porque dice el apóstol Pablo, pues es Dios el que produce en vosotros el querer como el hacer. Así que si usted busca a Dios, no es una iniciativa meramente humana, sino es Dios el que está provocando. Si usted está aquí sentado esta noche, es que hay algo detrás, hay alguien detrás de ti que te motiva, que te mueve, que te impulsa para buscarle. Gloria a Dios. Te pone el anhelo, te pone el deseo, pero te da la fuerza para hacerlo, para llevarlo a cabo. Entonces, ¿cómo es que una persona va a llenarse del poder de Dios? ¿Cuáles son los pasos? Ocuparse en lo que Dios le está hablando, en lo que Dios le está enseñando. ¿Qué le dice el Señor a los discípulos? Frente a todas las situaciones que crean que no son capaces de vencer. ¿Por qué? Porque creo que la cosa más difícil que acabamos de escuchar a aquel hermano Juvenal, que el hombre enfrente, el peligro más terrible que el hombre llega a enfrentar se llama la muerte. La muerte, cualquiera es capaz de decir, yo me enfrento a lo que sea, pero la muerte no es así de fácil, porque todos los que están enfermos piden oración. No sé por qué. Y ya están salvos, llenos del Espíritu Santo, con el deseo de estar con el Señor, pero se enferman y tienen 90 y tantos de años, entre esos mi papá, que se nos enfermó estos días, y ya el lunes va a cumplir 95 años. ¿Y para qué estamos orando? O sea, en verdad, ¿para qué oramos? No, vamos a orar para que mi papá se muera. No, estamos orando para que el viejito viva más días. O sea que hay una cosa para la cual nadie en verdad a la hora de hacerlo está listo. Vamos a morirnos. Viene una avalancha, viene lo que sea, dice, vamos a morirnos, aquí nos vamos a ir con el Señor. No, aquí nos vamos a correr por donde sea más rápido evadirlo. Esa es la naturaleza humana.
Pero ¿por qué el hombre cambia? ¿Quién lo hace enfrentar lo que no se puede enfrentar? Cuando alguien decide seguir a Dios, vea, seguir a Dios representa un reto muy grande. Creo que la gran mayoría de los que se han bautizado lo han pensado, han reflexionado si ese paso que van a dar serán capaces de mantenerse, serán capaces de vivir conforme Dios lo exige y lo demanda. Entonces viene una cierta duda a la mente de uno, dice, ¿seré yo capaz? Cuando uno le da un cargo a un oficio en la iglesia, la gran mayoría, el que en verdad teme a Dios, el que mira lo grande de la responsabilidad, le da miedo, siente temor y dice, ¿seré yo capaz de enfrentar esto? ¿De hacer todo esto? Pero el que no teme a Dios, el que no sabe qué responsabilidad, dice, no, yo sí, tan pronto me pongan a mí, yo sí voy a arreglar todo esto. Porque él está confiándose en sí mismo. Pero el que sabe en quién ha creído, entonces va a tener ese temor. Pero ¿qué lo hace? Porque hay dos cosas que se unen ahí. Una, que siente el temor, o sea que no se ausenta el temor, no se va a ausentar, pero tampoco ese temor, dos, lo va a asustar para que desista. Esto es lo que hace exactamente el Espíritu Santo en la vida de un creyente, en la vida de los amigos. Cuando uno empieza a llegar, la persona está mirándose y está viendo las implicaciones que tiene seguir a Cristo. Hay gente que llega, que no está casada, que convive con alguien y de una vez siente esa carga. Dice, esto es muy difícil. Para yo seguir el Evangelio y yo como estoy, eso quién sabe, para mí va a ser imposible. Creo que no voy a poder. El joven también llega con vicios y cargado con una cantidad de cosas y también se mira y dice, no, esto es, no, la exigencia del Evangelio es demasiado alta, demasiado grande, no va a ser posible, no podré, pero sin embargo, sigue viniendo. Siente, por un lado, que el reto es muy grande, pero por el otro lado, no sé cómo se alistó, fue al culto, no sé cómo Dios empieza a obrar de tal manera que la persona empieza a cambiar y no se da cuenta, porque eso es el Evangelio. El Evangelio es cambio de vida, nacer otra vez, ser una nueva persona. Entonces, ¿el Evangelio qué es? Es muerte. Sí, es muerte, es llegar a morirse para todas las cosas que a mí me gustaban, que a mí me complacían, que a mí me llenaban. ¿Por qué? Porque de alguna manera esta humanidad, esta carne, le han complacido. ¿Usted cree que si lo del mundo no complaciera la carne, tendríamos tantos millones de personas esclavos del mundo? No, porque que lo del mundo de alguna manera le causa una satisfacción grande a esta carne. Pero cuando llega el poder del Evangelio, ese es el que es capaz de transformar y de cambiar esa mentalidad y lo pone de frente a una realidad. Y ese reto entonces se cambia y la persona empieza a vivir cosas y empieza a ser como estos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Lo que no hicieron con Jesús,
No lo hicieron, ni siquiera el Señor empujándolo. A ver, despiértense, despiértense, una horita. Les puso una sola hora. Dijo, manténgase una hora. Y no le dijo, oren en una hora, sino dice, velad. Acompáñenme, velen. Y después cuando vino dije, oiga, velad y orad, muchachos, levántense. Hay que velar y orar. Porque el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero no lo hicieron. Pero mírenlos aquí. No estaba Jesús en presencia ahí físicamente, no estaba ya con ellos. Pero había algo mucho más grande que lo físico, que el cuerpo que había estado con ellos acompañando lo que ese hombre, estaba Dios en espíritu. Amén. Ya estaba con ellos, acompañándolos, ya estaba impulsándolos, moviéndolos. Así que todos estos, clave para que la iglesia se llene del poder de Dios. ¿Quiénes deben meterse en este plan? ¿Cuántos? Amén. Ayúdeme. Póngame el texto ahí, por favor, hermano de Econ, en la pantalla. 1:14. Todos estos perseveraban unánimes. Y quiero hacer énfasis en esa frase, en esa primera frase. Todos estos perseveraban unánimes. Si nosotros queremos ver que el Espíritu Santo se manifieste en la cumbre y veamos cosas impresionantes, ¿cómo nos toca estar? Unos pocos estando, perseverando unánimes. Todos. Porque estoy leyendo lo que es la antesala al derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cómo es que puede haber un derramamiento del Espíritu Santo y la persona es capaz de ser testiga? ¿Cómo es? O sea, ¿cómo se llega allá? Hay que, si ve que hay peligro, que yo no soy capaz de esto, hermano, es que a mí me queda difícil, es que no sé qué más. Si le queda difícil, solamente deje que Dios te impulse y te lleve a lo difícil. Amén. ¿Por qué? Porque ahí es donde se manifiesta el poder. Ahí es donde nosotros comprendemos qué es lo que tenemos. Porque si el evangelio fuera algo que se pudiera operar por nosotros, entonces cualquiera sería evangélico, cualquiera sería cristiano. Pero no, el evangelio es el mensaje y es el poder traído desde el cielo a la tierra para la salvación de todos los hombres. Alabado el Señor Jesús. Entonces, ¿cuál es la parte que debe mover a la iglesia, al creyente? Anímate a hacer lo que te está diciendo Dios. Simplemente arrójate hacia allá. No te detengas. Ay, no, es que si yo me separo, es que si yo me quito esto, quién sabe. Quítate lo que Dios te dice que te quites. Amén. Sí. Y vas a experimentar en ti que es poder de Dios. Por eso es que la gente no cambia. Porque cuando uno con el evangelio dice, ay no, porque se queda allá en el monte, el olivar allá, y no desciende a Jerusalén. Porque hay que llegarse a Jerusalén. ¿Y qué hay que hacer en Jerusalén? Subirse al aposento alto para que la gente lo vea. ¿Por qué? Porque el evangelio a mucha gente le da pena todavía el evangelio.
Y uy, yo para salir, algunas jóvenes dicen, uy, yo para salir, uy, no, ¿qué me van a decir en la universidad, en el trabajo? Usted con esas naguas largas, sin arreglarse, mire cómo se ve. Todo eso, al hombre en el trabajo, en donde está, porque el hombre sin Dios habla solo barbaridades y vulgaridades y de todo. Y entonces, si ese hijo de Dios no se mete a ese ritmo, él se siente, no, yo evangélico me tengo que ir por un lado, por un ladito ahí. No puedo, no soy, pues es que usted no es de ese grupo. Usted trabaja con ese grupo de personas, pero usted no pertenece a ellos. Usted le pertenece a Dios. Pero cuando la gente no hace eso, cuando el cristiano no es capaz de hacer eso, o sea, se detiene y dice, no, pero es que yo subíme al aposento ahí para que me vean todos que yo soy de... Ahí está. Pero ¿quién es capaz? ¿Sobre quién se manifestó el Espíritu Santo? Sobre los que estaban arriba, en el aposento alto. Sobre los que hicieron un ejercicio que se llamó oración y ruego. A Dios hay que llegarle buscándolo en oración. Pero la oración debe tener un ingrediente que se llama ruego. ¿Y cómo debe ser? Dice, con perseverancia. O sea, con insistencia, sin detenerse. Este es el ingrediente que hace que la presencia del Señor se manifieste. Y cuando una persona empieza a buscar a Dios y se expone, porque buscar a Dios, usted sale, yo a veces salgo de la casa, yo cargo mi bolso, porque cargo estas dos cosas. Entonces pues tengo que meterlas en algo. Pero hay veces salgo con esto solo, en la mano así. Voy por la calle. Ya cualquiera que me ve sabe que yo soy un evangélico o que soy algún cristiano. ¿Por qué? Porque llevo esto. Al hacer esto, ¿a qué me expongo? A que alguien me critique, a que alguien diga alguna cosa, pero el asunto no es salir con la Biblia. No se trata solamente de eso. El asunto es, ¿quién soy yo el que lleva la Biblia? O sea, yo sí puedo representar, llego a ser un digno representante, o como dice la Biblia, embajador en esta tierra de Cristo. Cuando es el poder del Evangelio el que me impulsa y el que me lleva a mí al apartarme de lo que Dios me pide que me aparte y a perseverar en lo que Él quiere, entonces sencillamente yo voy a moverme en la voluntad de Dios. Voy a hacer un testimonio de Dios, porque dice, mire, aquel no vive igual que los demás, porque eso es lo que quiere el Señor con el Evangelio, que le haya llegado a una persona, que no viva ya más como vivía antes. Ese es el Evangelio, porque si el Evangelio no llega a cambiar a una persona para que deje de vivir como vivía antes, entonces esto es otra religión más que no sirve para nada. Pero esta religión, que también lo dice la Biblia, que es la religión pura y sin mácula, es donde el hombre es capaz de vivir para Dios y Dios lo guía, el Espíritu Santo lo guía para recordarle lo que debe hacer. Mire lo que hicieron los apóstoles. En aquellos días se levantó Pedro en medio de los hermanos, y reunidos eran como 120, y dijo:
Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo, mire cómo dice Pedro, versículo 16. Era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿Qué hizo el Espíritu Santo en los que estaban perseverando? ¿Qué les recordó? La Biblia. Porque la Biblia dice, el Señor dijo, el Espíritu Santo les recordará. Amén. Así que a ustedes le puede olvidar lo que va a decir. El Señor también dijo, cuando lo lleven ante los tribunales, no se preocupen por qué van a decir, qué van a hablar, porque el Espíritu Santo les dará palabra. Gloria a Dios. Aquí está entonces Pedro, en ese grupo, en esa oración. ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu Santo cuando estaban ahí unánimes, perseverando todos? El Espíritu Santo le hizo entender una escritura que esos hombres nunca habían entendido. Le hizo entender que estaba escrito, porque ellos tal vez tenían la preocupación de Judas. ¿Qué pasó? ¿Por qué Judas hizo eso? ¿Por qué Judas nos traicionó? Porque ellos tal vez pudieron pensar en otro desenlace, no como ese. Y había esa preocupación en ellos. Pero ¿qué hizo Dios? Les recordó, y les recordó el libro de los Salmos, donde escribió David, y les dice, es que David habló de Judas, que fue guía de los que prendieron al Señor. Y también le dice, le hace ver, no, entonces sería que Judas sería que fue un infiltrado aquí. Tal vez fue que Judas no era de nosotros, de pronto. Pero mire lo que el Espíritu Santo le dice acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros. Y hay dos cosas, dos frases que afirman y dan claridad de quién fue Judas en el ministerio de Jesús. Era contado con ellos, o sea, fue contado con los 12. El Señor lo eligió entre los 12. ¿Qué más dice? Y tenía parte en este ministerio. O sea que Judas no era cualquiera. Esto está dando una tremenda revelación, no solamente para lo que Pedro y los otros apóstoles van a hacer en ese instante, sino para la comprensión de qué es ser llamado por Cristo. Amén. Porque usted a veces cree que llegó a la iglesia y que usted es aquí cualquiera. Pero recuerde que usted es un discípulo. No te olvides nunca eso, que usted fue lavado por la sangre de Cristo el Señor. No se te olvide que el Señor derramó su Espíritu también sobre usted para hacerlo un testigo de su poder, de su gloria. ¿Qué significa eso? Valorar el lugar que Dios nos ha dado. Santo Dios. Valorar. Mire, en esa dimensión de la revelación del Espíritu Santo está llegándole a la mente de Pedro revelación, está iluminándole Dios. Es que cuando usted persevera, es que cuando usted se va a hacer lo que Cristo le dice, que le llega a su vida, le llega revelación de Dios.
Amén. Le llega a entender las cosas. ¿Por qué? Porque uno cuando está así, que titubea, que no sabe si sí o si no, está como en una oscuridad, no tiene claridad. Pero cuando usted busca a Dios, Dios te revela, te aclara las cosas, te muestra, te hace entender lo incomprensible. Eso era incomprensible para los discípulos. ¿Quién era Judas? Todos dirían ahí, no, Judas, no, ese era un perverso, un malo, no era discípulo, ese no era nadie. ¿Quién que siendo discípulo del Señor le iba a hacer eso? Pero el apóstol, por el Espíritu dice, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Gloria a Dios. ¿Cuánta gente se ha ido de nosotros? Muchos. ¿Y qué dice la Biblia de ellos? Eran contados con nosotros y tenían parte en esto. Por eso, estimado hermano y amigo que está aquí esta noche y los que están en la transmisión, si Dios te ha llamado, si Dios te ha puesto aquí, es porque usted está siendo contado para el grupo de los salvos. Amén. Usted tiene parte en esto. Usted tiene que sentirse parte de esto. Por eso es la unión. La gente que vive el evangelio sin tener esto de perseverar unánime, que no entiende qué es eso de unidad, vive una religión dentro del evangelio. Sí, vive lo católico todavía, solamente que dejó de adorar a María y a un poco de matachos, pero sigue lo mismo. ¿Por qué? Porque cree que no, yo con fulano tal, no, yo con fulano tal, yo con estos no, yo con... Dice, no, yo prefiero andar solo. Yo he escuchado hermanos que todavía no les ha resplandecido así bien la lucecita. Dice, hermano, vea, yo para no tener problemas, yo no me junto con nadie. Yo por eso cuando salgo del templo, yo no saludo a nadie. Y mire cómo me ha funcionado eso a mí, hermano. Me ha funcionado, vea, yo no tengo problemas con nadie porque yo no me meto con nadie. Error. Si hay alguien aquí que está creyendo eso es del diablo, así de sencillo. Porque el diablo es el que se opone a todo lo que dice Cristo. El Señor quiere que te expongas, o sea, reúnete con tu hermano, expóngase, trátate con él. Sí, porque hierro con hierro se aguza. ¿Ya ha visto que en la carnicería con qué afilan los cuchillos? Con otro hierro. ¿Para qué se dijo eso en la Biblia? Porque está en la Biblia. Para decir que el hombre en el trato con el hombre se vuelve todo eso que le es así, que es como espinoso, que uno tiene ese carácter así como ofensivo, ¿cómo se va a limar eso? Cuando se trate con el hombre, cuando se trate con el semejante, eso se empieza a limar esas diferencias y dice, oiga, mira, de verdad yo pensaba que esa hermanita era así toda agria, toda creída, que anda así, que no sé qué más, y no, es tratable. Es buena gente, es hermano que sabía. Y entonces, ¿por qué? Porque el hombre con el trato con el hombre se hace dócil. Bendito el nombre de Jesús. Eso se llama morirse. Eso se llama exponerse. Subirse al aposento y quedarse ahí. ¿Para qué? Para que todo el mundo, ay, mire la que decía que no andaba, mire la que decía que no hacía esto, y mira, ahí está, expóngase a eso. ¿Para qué? Para que la gloria del de arriba se manifieste en tu vida
Es para eso el evangelio, no es para cantar aquí bonito. No, cantar bonito, eso es el resultado de ser cristiano, de vivir la vida cristiana. Pero esto no se trata de un entretenimiento para la gente, no, ni es algo psicológico. Esto es el poder de Dios. Por eso el evangelio, si no tiene poder, no es nada. Aleluya, aleluya. ¿Qué hizo Pedro? Entendió todo, entendió la plata que ofreció. Dice, este con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y para aclarar aquí con un pequeño paréntesis, porque hay un pequeño como choque entre los evangelios y hechos. Lo que el Espíritu Santo le da a entender a Pedro es que cuando él se colgó, que Judas se colgó, pues se cayó. La cuerda donde estaba cayó y como lo encontraron fue una cosa bastante terrible. ¿Qué otra cosa les hizo entender el Señor a ellos? Que Dios no se vara si alguno no acepta servirle. Él puede poner a otro. ¿Qué mensaje envió Dios aquí? Que no soy indispensable. Que aquí no suceden las cosas porque yo estoy. Aquí suceden las cosas porque está Él. Esa es. O sea, que si Dios llega a estar, no importa lo que falte, porque las situaciones del ser humano siempre nos ponen en una tremenda dilación, y es cuando algo está pasando, falta esto, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora esto. Uno siempre se encuentra con que algo falta. Me falta la salud, me falta esto, me falta lo otro, y siempre como que hay un vacío. No me faltó para el mercado, me faltó para pagar el arriendo, y me está faltando, me faltó mi esposo, me faltó mi hijo. Ahorita en pandemia, todas las cosas que están pasando, la gente que queda con un tremendo vacío. Me faltó mi padre, se me fue mi hermano, etcétera de cosas. Pero si tú estás en las manos de Dios, Dios tendrá a alguien para ponerlo ahí. Ya lo tiene preparado. Lo que usted necesita, ya Dios lo tiene listo. Amén. Judas no valoró, despreció el ministerio y el que era contado entre los 12, no entre los discípulos solamente, sino en ese gran magisterio que era ser parte de los 12, pero no lo valoró por esas pocas monedas, por la avaricia que tenía, porque su corazón estaba lleno de avaricia de las cosas terrenales, y por eso cambió al Señor por un poco de monedas. Y aunque su arrepentimiento fue fingido, porque fue un arrepentimiento de remordimiento y no del corazón, por eso a Judas no le sirvió. Por eso el que se arrepiente en Cristo tiene un arrepentimiento de corazón, y el arrepentimiento de corazón lleva a la transformación. Bendito sea el Señor. Y lleva a valorar lo que Dios nos ha dado, lleva a entender que somos parte de un cuerpo precioso. Así que no te aísles, no te aísles. Si vienes con la idea que estás en la iglesia, pero que usted no se va a meter, que usted no se va a juntar, ni porque estés allá, ni porque pases aquí, y entonces no, es que yo ya soy de la élite, de los que aquí, de los que servidores. Recuerda que para mí no existe ese término servidor en el sentido, y lo seguiré enfatizando hasta que la gente se le acabe esa palabra, que este es servidor. Porque si el que llega aquí y se sienta no es servidor de Cristo, aquí estamos perdiendo el tiempo.
Todo el mundo es servidor. Los que estamos aquí, los que pasamos hasta a ministrar desde aquí, somos servidores que tenemos una carga, o sea, algo nos han puesto encima aquí. Cargo, responsabilidad. Entonces, para que el que está aquí tampoco se sienta de la élite. Ay, yo ya no me junto con esos hermanos así, todos así, que no son espirituales. No, para que nadie se agrande. Amén. Porque el evangelio a uno no lo hace, no lo vuelve grande. El evangelio, como lo vuelve a uno, pequeño, dependiente. Gloria a Dios. Estos hombres conocían qué hacía Dios, qué hacía Jesús. Pero, ¿qué hicieron? Se botaron, no de rodillas. La Biblia me dice que estaban sentados, pero estaban en un mismo espíritu, en un mismo sentir, juntos. Ya no habían envidias, ya no los 4 hermanos, los 2 y 2, porque algunos habían pedido estar a la derecha y a la izquierda, Jacobo y Juan, y ahí estaba la mamá de ellos, la que le había dicho petición al Señor. Hay una peticioncita chiquitica ahí para el maestro, que cuando se establezca el reino, porque el hombre siempre pensando en el reino de los hombres, o sea, en la comodidad de aquí, dice que mis hijitos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda ahí, pero que estén ahí entre los más visibles de todos. Porque eso es el ser humano. Y el Señor le acabó eso, dijo: no, usted no sabe que eso no es así. Aquí en la tierra sí, los que se enseñorean, los que se alzan en un reino, en un gobierno, se vuelven los señores de todo. Pero en este reino, el más grande será como el que sirve. Amén. Entonces, si yo aquí me vengo a sentir grande, ¿qué me dice Dios a mí? Dice: usted es un sirviente. Gloria a Dios. Y cuando uno vive así, como un sirviente, uno vive dependiendo de Dios y sabe que la obra no la hago yo, sino la hace el Espíritu Santo. Amén. Y sabe que me dio el privilegio más grande y el honor más grande de estar aquí sirviéndole al Señor, para que no me hinche. ¿Por qué? Porque me puede llevar la avaricia y la codicia de otras cosas, y puedo perder el ministerio y puedo perder el lugar que Dios me ha dado. Así que, iglesia, si usted está aquí, los que están aquí en este salón, los que están en la transmisión, no pierdas el lugar que Dios te ha dado. Persevera en eso. Gloria a Dios. Persevera en eso. Porque Dios, el que no persevera, el que no sirve, dándole ya a Dios el lugar y ya dándole a Dios el ministerio, ¿qué dice? La Biblia dice: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. O sea que esa vacante no quedará vacía. Amén. La vacante de alguien que dice: me voy a ir. Yo estoy de acuerdo que la gente se vaya de las sedes de la iglesia a otro lugar a congregarse. Y no retengo a nadie y no le pongo juicio a nadie. Pero les advierto: si alguien se va porque no se siente bien, no, es que yo con ese hermano definitivamente no puedo compartir, me voy para tal parte, tenga muchísimo cuidado. ¿Por qué te vas? Sí, porque el que te dio un lugar aquí fue Dios. Amén. Aquí no se lo dio el pastor X, el pastor tal, ni el pastor nuevo que ha llegado. Aquí el que le dio un sitio a usted. Aleluya. El que te puso aquí, el que te llamó aquí, fue el Espíritu Santo. Y créame que es al más que le duele tener que removerlo, tener que ponerle a otro en su oficio. Pero si alguien lo hace, Dios tiene listo
a otro que va a ocupar el lugar. Por eso dice la palabra del Señor, es necesario, 21, que de todos estos hombres que han estado juntos con nosotros, todos los que han estado juntos con nosotros, todo el tiempo del Señor, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, por eso quédate. Amén. Diga, no importa que tú no te sientas, aquí no es de sentirse. Dice, no, es que yo no me siento, yo me siento que soy el más pequeño de todos. Pues bueno, quédate así, no te sientas grande, pero procura temer a Dios. Procura servirle a Dios. Procura todo el tiempo seguir a Jesús. Todos estos hombres que han estado juntos con nosotros. Me encanta eso. Amén. Vea, este será mi tema aquí. Si Dios me deja 5 años, 3 años, 2 años, 10 años en la cumbre, hablaré de esto. Así comencé hace 7 meses que llegué aquí y sigo hablando de esto. Porque, oye, yo voy leyendo en la Biblia y siempre me encuentro eso. Yo no sé por qué me enredo con eso. ¿Sabe por qué? Porque es que esto es lo que funciona. Sí, si allá afuera dicen, afuera, la unión hace la fuerza. ¿Ha escuchado eso? Y funciona. ¿Cómo será aquí? Aquí funciona. Por eso este es uno de los atentados que siempre el enemigo le hará a una congregación. La división. Meterle división ahí. Que el uno, que se opere el dicho del maligno. Juntos pero no revueltos. Es un dicho maligno. Que estamos juntos pero no revueltos. Pero el Espíritu Santo, ¿a quienes los va a usar? A todos los que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Amén. Quédate por ahí donde está. Dice, no, a mí nunca. Si usted dice, no, yo nunca, yo como que en algunas veces me he soñado, ¿qué tal yo es que con un micrófono? No, pero eso para mí, ¿qué va a ser eso? Jamás. Yo que voy a cantar allá, yo que voy a estar sentado en una batería de esas o en un piano de esos, eso es imposible, yo no puedo. Pero si usted se queda aquí, aleluya. Créame que el Espíritu Santo va a hacer algo contigo, porque en algún momento Dios te va a coger y dice, oye, aquí hay una vacante y te necesito ahí. Vamos a estar en pie. Hay una vacante. Oiga, la pregunta es, ¿habrán vacantes en la cumbre? ¿Habrá aquí espacio? ¿Se necesitarán más servidores para ponerles de esto? Que tengan carga. Que ese anciano sienta carga de cómo unánimes perseveraban, unánimes juntos. Hay gente que siente carga por orar, pero no se quiere juntar con nadie. El versículo es completo. Perseveraban unánimes juntos en la oración y ruego. Uy, yo que me voy a reunir con ese hermanito para orar. Si hacen unos gritos ahí, una cosa, uy, no. Prefiero estar solo. Esté con ese hermanito.
porque Dios va a hacer algo grande. Necesitamos gente que sienta carga por los jóvenes, por los muchachos que están sin Dios en la calle, por todo ese mundo, por todo ese raudal de multitud que se mueve aquí en la cumbre, de un lado para el otro, que está sin Dios. Necesitamos gente que se exponga. Usted sí me entiende cómo es exponerse. O sea que cuando te vean a ti, digan, evangélico, evangélica. Que cuando estés en medio de una conversación, la gente diga, uy, aquí hay alguien raro, no se ríe, no habla igual que nosotros. ¿Quién será? Evangélica. Aquí alguien está en medio de nosotros, no se viste, oiga, viste raro. Evangélica. Estás usted arriba, te están mirando, y sobre esos que están ahí va a caer algo impresionante. Hay gente que ha recibido el Espíritu Santo y ha hablado en lengua, pero no sabe qué tiene. Piensa que es solo hablar en lenguas, que eso es el Espíritu Santo. Hay hablar que le traban a uno la boca y no puede hablar bien. Eso es. Y sentir como un corrientazo en algunos. El Espíritu Santo quiere. Usando que la iglesia de la cumbre entre en otro nivel. Amén. Juntos, juntos, perseverando juntos, juntos. Que cuando digan vamos a ayudar a un hermano, que vamos a orar por un hermano, juntos nos volquemos por ese hermano. Amén. Que cuando alguien está enfermo, la gente pregunte, ¿cuál es el hermano que está enfermo? ¿Cómo se llama? Mándeme el nombre, que quiero orar por ella, que quiero orar por él. Mándeme el nombre de esos jóvenes que se han alejado. Yo quiero que me lo mande. Quiero saber cómo se llama, porque siento una carga por orar por él. Aleluya, cantemos al Señor. Aquí estoy. Te ofrezco